Soy responsable de las empresas Siasa y de Pisa en Galicia y ingeniero industrial de formación y prácticamente dedicado a la organización industrial y a la gestión en la vida profesional, ¿no? Un poquito mi compañero Casiano se ha centrado más en lo que es la parte técnica de la aplicación, del aplicador industrial, y yo quería centrarme más en la parte del proceso, en la parte de la gestión, en la parte algo mucho más básico, que es el conocimiento del aplicador. Yo creo que existe un desconocimiento a nivel general de lo que hacemos, de la complejidad que tiene nuestro servicio, y lo que pretendo es iniciar esta exposición y que al acabarla tengamos una visión, en esta media hora en lo que puede llegar el alcance, una visión más clara de lo que realizamos nosotros y un poquito que se vislumbre un poquito esa complejidad, ¿no? Y para ello, y de forma muy concreta y muy resumida, vamos a analizar el proceso del tratamiento superficial desde nuestro punto de vista, ¿no? Antes de nada, también agradecer a la organización, por supuesto, que me haya invitado, y felicitarles también porque considero que es un evento muy importante, que espero que no quede aquí, que se siga desarrollando a futuro. Bueno, ya he oído que va a ser así, y que la asistencia pues cada vez sea más masiva, porque entiendo que hay mucho espacio de crecimiento y de mejora en nuestro servicio, ¿no? Bueno, en primer lugar, para conocernos, lo primero que tenemos que saber es qué hacemos los aplicadores, ¿no? Después, con qué lo hacemos, por supuesto, dónde lo hacemos y finalmente, cómo lo hacemos, ¿no? Y cuando sepamos estos 4 puntos de qué hacemos, con qué lo hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos, podremos llegar a una serie de conclusiones, ¿no?, finales. Para saber inicialmente qué es lo que hacemos, bueno, voy a hacer una pequeña presentación de lo que es nuestra compañía para situar y para que sepáis un poquito de nuestra experiencia. Nosotros, Siasa, pertenece al grupo Soluciones Reunidas. Soluciones Reunidas es una industria de servicios, es una empresa de servicios que compone cuatro empresas, tiene más de 45 años en el sector, y la componen 4 empresas, de Pisa, Siasa, Asturblas y Mecanoptub. De Pisa se dedica básicamente a la anticorrosión a nivel industrial, también a la reparación de estructuras de hormigón y a la protección pasiva contra el fuego, por ejemplo, entre otros servicios. Siasa, que es la que nos ocupa en el día de hoy, está exclusivamente centrada en lo que es la anticorrosión en buques, y después tenemos también Asturblas, que es la empresa dedicada a los mantenimientos de líneas de alta tensión, como por ejemplo líneas de red eléctrica y lo que son los desbroces laterales, y también el montaje de andamios. Recientemente se ha adquirido la empresa Mecanoptub, que como obras de referencia es la que está haciendo el andamiaje de la Catedral de Barcelona, de la Sagrada Familia, ¿no? Ya digo, a día de hoy nos centraremos más en la parte naval de nuestra compañía en Siasa, ¿no? La distribución que tenemos de grupo a nivel nacional son 7 unidades de negocio. Siempre procuramos que esas unidades de negocio estén cerca siempre de nuestros clientes, porque nosotros, al fin y al cabo, el mayor tiempo de nuestra producción lo dedicamos a trabajar en casa del cliente. Yo soy el responsable de la zona de Galicia y el norte de Portugal, que cubrimos desde nuestras 2 áreas. Estamos implantados tanto en Coruña como en Ferrol, tenemos instalaciones, y ahí hacemos cobertura a todas esas zonas, ¿no? También estamos implantados a nivel internacional. Por ejemplo, la zona, tenemos unidades de negocio, delegaciones tanto en Perú como en Panamá, y damos cobertura a toda la zona de América. En la zona africana la cubrimos desde nuestra delegación en Marruecos, y la zona del Oriente Medio y Asia desde las delegaciones que tenemos en Qatar y en Kuwait. Básicamente somos una empresa con una plantilla cualificada y flexible, con más de 500 empleados de forma de media en la organización. Y como decía antes también Casiano, pues tenemos en la actualidad más de 8 inspectores entre Frosion, ACE y Norsoc. ¿Esto qué quiere decir? Esto, lo que comentábamos antes, a veces al pintor se le conoce como el señor del chándal
y la brocha y el rodillo, ¿no? Y dentro de las organizaciones de los aplicadores, la formación ya no solo es desconocida, sino que es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Precisamente debido a la dificultad que tiene la selección de tantos productos diferentes que se nos ofrecen, a la selección de tantos esquemas diferentes que hay que aplicar, a la selección de tanta maquinaria y del uso de esa maquinaria, necesitamos que toda la gente esté lo mejor y lo mayor formada posible para ofrecer ese servicio también a nuestro cliente, ya no solo en materia técnica, sino también en materia de seguridad y medioambiental, ¿no? Por ello también tenemos técnicos superiores, esto todo estamos hablando a nivel técnico, más de 20 técnicos superiores en PRL, además de, bueno, pues de intermedios, básicos, y casi toda nuestra plantilla también posee más de 50 horas en las 50 o 60 horas de prevención de riesgos laborales, ¿no? Además de pues, cursos de aplicación a pistola, etcétera, etcétera, chorradores homologados. Contamos con una plantilla del entorno del 70% de operativo y un staff de técnico de apoyo del aproximadamente el 30%, ¿no? Bueno, y ahora nos centramos, esto simplemente para centrar un poquito a qué nos dedicamos, pero ahora lo hacemos ya de forma genérica, a qué se dedican los aplicadores, que yo creo que esta es la parte quizá a partir de ahora más interesante, ¿no? ¿En qué consiste? Ya digo, esto muy esquemático, muy resumido, porque yo creo que para empezar a conocernos en profundidad, primero tenemos que conocer la base de lo que somos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste nuestro servicio? Pues básicamente se nos conoce por la anticorrosión, por ejemplo, así es exclusivamente por la anticorrosión en buque. Sin embargo, la definición exacta de lo que es, bueno, o exacta, o según mi criterio, de lo que es un aplicador y nuestra experiencia, es que un aplicador es el que se dedica a la restauración, protección contra la oxidación, protección térmica, protección acústica, protección contra el fuego, impermeabilización, aplicación de pavimentos, señalización o decoración de cualquier tipo de soporte. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que vaya relacionado con un soporte, y sea para restaurar o sea para proteger, ahí estamos los aplicadores, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos de soportes son los más utilizados? Bueno, evidentemente, como hemos dicho, todo tipo de soporte quiere decir todo tipo de soporte, ya sabemos todos los tipos de soporte que hay, pero a los que más se nos relacionan es, en principio, es al acero, pero también restauramos estructuras de hormigón y con sus armaduras y, por ejemplo, estructuras de fibra de vidrio. Ya digo, probablemente el 70% de nuestra producción está relacionada con lo que es el acero. ¿Con qué lo hacemos? Una vez que ya sabemos qué es lo que hacemos, partimos a con qué lo hacemos, o pasamos a con qué lo hacemos. Evidentemente, como todos os imaginabais, con medios humanos, ¿no? Pero ¿qué requerimientos tienen esos medios humanos? Pues solamente todos estos que vemos aquí, que ese es el gran desconocimiento a veces que se tiene de nosotros mismos, ¿no? Prácticamente las exigencias formativas que requiere un personal o el personal aplicador es como mínimo, y en la mayoría de los casos, estas. Esto quiere decir que una formación mínima en un oficio como mínimo de 8 horas, una formación interna, evidentemente que damos internamente según las características de nuestro servicio y nuestro proceso, una formación específica que nos requiere el cliente, que normalmente es unas jornadas de acogida de cada uno de los clientes, que tenemos que tener evidentemente de todos los clientes en los que trabajamos y cada uno de nuestros operarios normalmente de casi todos los clientes en los que trabajamos. Después, la formación específica también que hay que tener en maquinaria para la utilización de, como por ejemplo, carretillas elevadoras, plataformas, grúas tigrueña, puentes grúa y también requiere una renovación periódica, ¿no? También formación específica teórico-práctica, como por ejemplo cursos de alturas, de espacios confinados, de atmósferas ATES, de primeros auxilios, extinción de incendios, y todo ello también requiere de renovaciones periódicas. Además de formación específica para el manejo de cargas, eslingadores, señalistas y los pertinentes cursos de nivel básico de PRL o nivel intermedio o niveles superiores.
Esto es una formación técnica y en seguridad, y estamos hablando de que aparentemente parece que esto es... no, esto es casi todos los operarios que tenemos en la compañía, el 70-80% de los operarios, estamos hablando de nosotros los aplicadores, pero estoy convencido de que casi todos los aplicadores que nos dedicamos al naval, el 80% lo tenemos formado en la mayoría de estos, tiene la mayoría de esta formación, ¿no? Seguimos con formación a nivel de calidad también, pues es importante la formación, evidentemente, en inspección, como en las normas o en inspectores NORSOC, FROSIO o NACE. Formación también en metrología es básica, la mayoría de nuestros operarios también deben conocer y deben operar con elementos de medida para realizar después las propias inspecciones y dar el manual y entregar después el manual de calidad del servicio que prestamos, de la aplicación. Y, por supuesto, la interpretación de plano y el manejo de herramientas como AutoCAD y otras herramientas para el diseño industrial también. Y a nivel estrategia empresarial, pues también, evidentemente, se fichan ingenieros, estamos habitualmente con nuevas implantaciones del mercado, como puede ser el Lean, las 5S, el manejo obligatorio del Office y de los RPs, ya no solo del nuestro, sino de los B2Bs, etcétera, que tienes con cada uno de los clientes, porque cada cliente, evidentemente, tiene sus exigencias también técnico-informáticas y nosotros debemos adaptarnos a esas exigencias. A nivel de maquinaria, pues habitualmente también tenemos un elenco bastante amplio de herramientas mecánicas y de maquinaria que utilizamos, ¿no? Y algunas de las que utilizamos con más asiduidad pues son estas que vemos aquí. Maquinaria de chorro, que pueden ser de chorro seco, de chorro húmedo, de vapor blasting, máquinas de pintar, máquinas de hidroblasting, que últimamente pues están introduciéndose cada vez más en el mercado. Son máquinas a muy alta presión, estamos hablando de más de 2.500 bares de presión. Sponjet, son tecnologías que son de un uso muy concreto, también como el chorro, la limpieza criogénica con el chorro con hielo seco. Hidrolavadoras de baja, media y alta presión, compresores, generadores, deshumidificadores, ventiladores, máquinas de extracción de granalla, máquinas de extracción de polvo, cintas y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la pequeña maquinaria, radiales, pulidoras, fresas, agitadoras, etcétera, ¿no? Esto da una idea también, estas herramientas, como igualmente comentaba a nivel formativo, estas herramientas son habituales en nuestra operativa diaria y, como podemos comprobar también, son herramientas eléctricas en muchos de los casos, neumáticas y mecánicas. Esto ya, aquí se levanta una alerta, porque evidentemente el manejo, cuando utilizas herramientas mecánicas, eléctricas o neumáticas, hay peligro siempre. Entonces, ya no solo debemos conocer su manejo, su utilidad, sus rendimientos, sino que tenemos que tener la precaución adecuada para que el uso no conlleve peligro y actos inseguros, ¿no? Seguimos con qué lo hacemos. La tercera parte o la tercera pata, ya sabemos que tenemos que tener a personal formado, también sabemos que tenemos que utilizar maquinaria y, por último, los materiales, ¿no?, que debemos de aplicar. Bueno, pues hay un elenco de materiales importantes en el que, bueno, simplemente a nivel gráfico he puesto un resumen de los más utilizados. Entre ellos, uno de los más utilizados, evidentemente, son los recubrimientos, la pintura, pero también el abrasivo, que puede ser con todos los tipos de abrasivo que hay en el mercado. También las poliureas o poliuretanos, que son elementos para impermeabilizantes, como las telas asfálticas, todo tipo de elementos cementosos, como morteros, epoxis y pavimentos, resinas y fibras de vidrio o fibras de carbono, ¿no? Dentro de toda la variedad de materiales que utilizamos, solo a modo de referencia, utilizamos más de 400 referencias. O sea, que cuando se habla del aplicador y del conocimiento del aplicador, un aplicador tiene que tener conocimiento, por lo menos, no un conocimiento exhaustivo, también para eso están los fabricantes, para apoyarse también los fabricantes tanto de maquinaria como de pintura, pero sí un conocimiento bastante importante de la tecnología que aplicamos, ¿no? Y, evidentemente, parece muy complejo y muy complicado que una vez
tenido, o una vez que sabemos que tenemos que manejar tantas referencias, el conocer con exhaustividad, o sea, muy exhaustivamente todas, ¿no? Pero la realidad es que es así, o sea, se deben manejar tantas referencias y se deben conocer la mayoría de esas referencias. De ahí viene también la dificultad. Solo comentar que de esas 400 referencias, nosotros de media anualmente solemos utilizar más de 200. De ahí viene, como comentaba un poco, también la complejidad del manejo de tanta información, ¿no? Ahora pasamos, ya sabemos qué hacemos, también sabemos qué utilizamos para hacerlo, y ahora vamos a definir dónde trabaja el aplicador. Pues el aplicador pueden trabajar en instalaciones propias, en las que nosotros decidimos las medidas de seguridad, nosotros decidimos el proceso, nosotros decidimos en muchos de los casos los recursos que utilizamos para ese tipo de servicio, o podemos trabajar en instalaciones del cliente, ¿no? En el que en ese caso nos tenemos que adecuar a sus exigencias a nivel de seguridad, evidentemente al alcance que tiene una programación, a la convivencia también, que ya lo veremos más adelante, con otro tipo de servicios, y por supuesto a la filosofía de la zona de trabajo donde estemos realizando nuestro servicio, ¿no? En general, vuelvo a repetir, en este caso concreto, en el otro nosotros somos un poco los dueños de la producción, en este caso dependemos más de las exigencias y de las características en cada momento del cliente. Por lo tanto, si hay un elenco importante de clientes, tendremos una diversidad muy importante también de tipos de producción diferente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos finalmente? Vuelvo a repetir, ya sabemos cómo, ya sabemos qué utilizamos, ya sabemos dónde lo hacemos, y ahora tenemos que ver cómo lo hacemos. Pues, resumidamente, ¿cómo hacemos nuestros servicios? Primero, seleccionamos al cliente, ¿no? Bueno, seleccionamos el cliente. El cliente nos da un trabajo con un alcance. Una vez que tenemos el trabajo y el alcance definido, con el plazo también, seleccionamos al personal que tenemos disponible, porque evidentemente todos sabemos que los recursos no son infinitos, las empresas aplicadoras somos empresas muy flexibles, pero dependiendo del momento que se haga, dónde se haga, cómo se haga y con quién se haga, pues tenemos unos recursos disponibles y que son más adecuados para ese tipo de servicio que otros, ¿no? En este caso, seleccionamos el personal que haría los trabajos asignados o contratados. Seleccionamos los materiales dentro, que en muchos de los casos ya vienen también dentro de la especificación del propio cliente, y en otros casos nosotros proponemos los materiales adecuados para el correcto funcionamiento del esquema que nos piden o del servicio que nos piden, ¿no? Siempre y en muchos de los casos también asesorados evidentemente por los fabricantes, ¿no? Después, una vez que seleccionamos los materiales, también seleccionamos la maquinaria, no solo la maquinaria adecuada, sino también la disponible, porque, como decíamos, los recursos en muchos de los casos no son infinitos. Además de la maquinaria, necesitamos medios de acceso y necesitamos a gente preparada en el manejo de esos medios de acceso, ¿no? Y por último, todos aquellos medios auxiliares que necesitamos para realizar nuestro servicio también, medios de auxilio, como pueden ser casetas, vehículos, pequeña maquinaria, pequeñas herramientas y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con EPIs y con utensilios de trabajo, ¿no? Evidentemente, como se puede ver, hay un elenco importante de selección en base a la obra asignada, en base al cliente y en base a sus necesidades y a los recursos que tenemos disponibles, ¿no? En cada caso, la producción, como podemos ver, nunca va a ser igual. La producción nunca vamos a contar ni siquiera en el mismo cliente, ni siquiera para barcos muy parecidos, ni con el mismo tiempo, ni con el mismo recurso, ni siquiera con la misma forma de producir, porque incluso en muchos de los casos cambian la supervisión, cambia la especificación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, dentro del cómo lo hacemos, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Porque hasta ahora realmente solo hemos seleccionado todos los recursos, ¿no?, para hacer la obra. ¿Con qué inconvenientes nos vamos a encontrar? Pues evidentemente
Uno es el tiempo, la meteorología, ¿no? Evidentemente todos sabemos, o por lo menos hasta ahora, que no se puede pintar con lluvia, ¿no? Ni se pueden hacer muchos de los trabajos que realizamos dentro de nuestro proceso, no dependen mucho de la lluvia y de las temperaturas extremas, tanto es del calor extremo o del frío extremo, ¿no? Con lo cual es un condicionante fundamental que nos va a romper o nos va a condicionar la producción. Podemos tener muy bien seleccionados los medios, pero este condicionante es fundamental para que todo se estropee en el último momento, ¿no? Y para eso, y de eso creo que sabemos bastante los aplicadores, ¿no? Un aspecto también fundamental es la formación que requiere en todo momento y los requisitos que requieren en todo momento los clientes, ¿no? Nosotros podemos tener unos recursos y resulta que en ese momento el cliente tiene unos requisitos y los recursos de los que nosotros disponemos no cumplen a lo mejor esos requisitos, con lo cual existe esas podríamos decir, horas improductivas que tenemos que tener en cuenta también para realizar nuestro servicio, porque debemos informarnos en todo momento de qué requisitos tenemos que cumplir, ¿no? En cada caso. Por supuesto, la estacionalidad anual en este tipo de servicios, nosotros, por ejemplo, es evidente que hay 8 o 9 meses al año entre la mayor producción se realiza bueno, dependiendo en el naval, estoy hablando a nivel general de los aplicadores, entre los meses de abril y octubre, ¿no? Que es cuando el tiempo es mejor, por ejemplo aquí en Galicia. Entonces existe una estacionalidad importante y tienes que saber flexibilizar todos los recursos que tienes, cubrir todos los valles en todo momento y saber también y estar disponible y dispuesto para poder dar una cobertura a todos los picos que surjan, ¿no? Pero esta estacionalidad no es solo a nivel anual, sino también existe una estacionalidad dentro del proceso y servicio que tenemos. ¿Por qué? Porque si nos centramos, por ejemplo, en la fabricación de un barco, en todo momento los recursos que necesitas, humanos y materiales y de maquinaria, son diferentes en cada momento, ¿no? No es lo mismo la etapa de limpieza, no necesita los mismos recursos en la etapa de limpieza que en la etapa de chorro, que en la etapa de pintado, y por encima, si eso viene unido a que existen retrasos de otros oficios o acumulación de tareas o paralizaciones, entonces, y que el aplicador industrial siempre es el que acaba todo el proceso de fabricación, el que entrega finalmente el barco, acumulamos esos retrasos de todos los demás oficios, ¿no? Y nos vemos con esa problemática de cubrir esa estacionalidad dentro del servicio que realizamos, ¿no? También, debido a la deslocalización y a que trabajamos siempre en casa del cliente, ya no solo estamos hablando de los requisitos que tiene el propio cliente, sino también que tenemos que tener en cuenta y adaptarnos a las circunstancias del lugar, de la región o del país en el que trabajamos, a las circunstancias políticas, a las circunstancias sociales, a la cultura de ese país, al idioma de ese país y a sus requerimientos no solo técnicos, sino legales, ¿no? Saber perfectamente qué nos vamos a encontrar, qué debemos de cumplir legalmente e incluso a nivel polite, a nivel educativo, a nivel educación, a nivel comercial, cuáles son los parámetros que debemos de tener en cuenta para, evidentemente, prestar bien nuestro servicio y respetar al cliente y que se nos respete, ¿no? También. Finalmente, lo que decíamos anteriormente también, convivir con otro tipo de oficios y de servicios es complejo y es complicado, y normalmente al que le toca esperar es al aplicador. Casi todos los servicios o los oficios que hay en la producción naval son antes que los que realizamos nosotros, con lo cual nosotros somos al final los que esperamos, los que acumulamos los retrasos del resto y los que finalmente y aparentemente quedamos mal porque parece ser que somos nosotros los que nos hemos retrasado. Y eso nos conlleva a que acumulemos más personal, a que no seamos en algún caso tan efectivos y a que tengamos problemas al final muchas veces de plazo de entrega, ¿no?
pero ese plazo de entrega, vuelvo a repetir, en muchos de los casos, no voy a decir siempre, evidentemente, pero en muchos de los casos vienen producidos por agentes externos al propio aplicador, ¿no?, que en muchos de los casos, vuelvo a repetir, deberían de analizarse, ¿no? Y, bueno, pues por último, lo que comentábamos, tenemos el problema de que al final es lo más vistoso, es la pintura. El barco, lo que se entrega, lo primero que se ve es la pintura. Muchas de las otras aplicaciones quedan cubiertas y no se nota el fallo hasta que te profundizas un poco más, ¿no? Nosotros, evidentemente, tanto en un barco como en una instalación industrial, lo que más resalta cuando se entrega es la pintura y por eso debemos de tener cuidado, ¿no? Bueno, ya sabemos, creo que de manera muy resumida, o lo más resumida que posible en estos 20 minutos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. Y ahora creo que es importante tener en cuenta las conclusiones a las que podríamos llegar todos, ¿no? ¿Qué se podría desarrollar o potenciar en nuestro servicio, en nuestro oficio? Pues en primer lugar el tema formativo. Ayer lo estábamos comentando, no existe ninguna formación reglada desde la base, no existe un FP en el que podamos generar una cultura ya desde abajo para que los profesionales del día de mañana que se dedican a controlar este tipo de servicio tengan probablemente ese respeto y ese conocimiento a lo que es la aplicación, al mundo de la aplicación industrial, ¿no? O, en general, al mundo de este tipo de servicio oficio que, como hemos podido comprobar, es bastante complejo, ¿no? Entonces, yo abogaría por luchar por tener más calidad en la formación, mayor cantidad de formación y en el momento oportuno, y siempre que esa formación vaya adaptada a las necesidades y a la evolución del mercado, evidentemente, ¿no? También otros aspectos a mejorar, pues evidentemente pues son los aspectos a nivel de materias primas o de materiales, ¿no? Para ello, como usuarios iniciales, como aplicadores, es muy importante la unión y la información y el feedback con las empresas fabricantes de materiales. Esto es importantísimo porque al final nosotros, vuelvo a repetir, somos los usuarios, somos los que sabemos también cómo que el funcionamiento y las características una vez aplicadas y el método de aplicación, si los rendimientos son los adecuados o no son los adecuados, y un poco cómo podemos resolverle al cliente, porque tenemos la interlocución también finalmente con el cliente, qué ayudas podemos darle al cliente si venimos soportados también por el conocimiento de los fabricantes de pintura, ¿no? Y para ello, pues también, por ejemplo, aspectos como los tiempos de repintado, la durabilidad, las propiedades en general de los materiales, yo creo que es obvio que deberíamos de profundizar año a año más en esto, como ya se está haciendo, evidentemente, ¿no? Las posibilidades de aplicación en condiciones cada vez más extremas, yo creo que es un campo de avance también muy importante, y trabajar también en que sean menos nocivos para el trabajador y más respetuosos con el medio ambiente, ¿no? A nivel de maquinaria, pues también debe haber una unión con el fabricante importante, porque al final, vuelvo a repetir, también somos los usuarios nosotros de la maquinaria. Y con esta información, este trasvase de información, lo que nos puede llevar es a mejorar los rendimientos, a mejorar la ergonomía también, que sea más cómoda la utilización de la maquinaria para los operarios y la mejora de la seguridad y, por supuesto, la logística y el transporte, que sea menos engorroso la logística y el transporte. Y por último, pues creo que sería un aspecto muy importante a tener en cuenta en que nos involucrase mucho más el cliente y colaborase mucho más con nosotros en la planificación de la obra que vamos a realizar y en el servicio que vamos a realizar, ¿no? Una planificación mano a mano, una información mucho más fluida, conlleva a que el servicio del proceso sea mucho más eficiente. La mejora de los rendimientos, la mejora en seguridad también, en la calidad
de las aplicaciones y en su garantía, y sobre todo nosotros lo que le podemos aportar al cliente final, yo siempre lo digo, probablemente no conocemos ni el servicio ni el proceso, o sea, no conocemos al cliente mucho mejor de lo que se conoce él a sí mismo, de lo que conoce él su instalación o el producto que va a entregar, pero sí conocemos muchos problemas que hemos tenido o que han tenido otros clientes en puntos muy diferentes del mundo y cómo los han resuelto. Entonces ese conocimiento lo trasladamos en muchas ocasiones al cliente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a veces no se nos consulta, ¿no? O cuando intentamos trasladarlo es tarde, ¿no? Pero sí que es cierto que se han planteado muchos problemas, muchas soluciones, a aspectos que por primera vez surgen en un astillero, pero que ese problema ya ha surgido alguna vez en algún astillero en el que hemos trabajado nosotros y se ha resuelto o conocemos cómo se ha resuelto. Y toda esa información que poseemos la podemos trasladar también los aplicadores, con lo cual creo que somos también una parte fundamental y de mucha utilidad para mejorar también rendimientos y procesos y dificultades en la operativa y en la fabricación de buques en este caso, ¿no? Bueno, como se decía, creo que aquí hay un campo, dentro de la aplicación hay un campo muy importante. Considero, no sé si habéis visto, esto es simplemente un pequeño esbozo de lo que hacemos, que hay infinidad de formación, de materiales, de maquinaria, todo eso, el poder aunar todo eso, el poder organizar todo eso es muy complejo, es complicado y creo que vuelvo a repetir, hay un aspecto de mejora ahí grande en el que tanto las empresas de formación como los clientes finales y los fabricantes tenemos que estar unidos para dar valor realmente a lo que es nuestro servicio en general, ¿no? Y por mi parte nada más, bueno, ahí tenéis mis datos, pues si necesitáis hacerme alguna consulta, pues agradecido a todos por vuestra atención y nada más.